Buenos días a todas y a todos a esta convocatoria al coloquio multidisciplinario en diversos temas que atañen a la reflexión en nuestro país y en el mundo. Queremos iniciar esta reflexión en esta coordinación que tenemos con la doctora Karina Trejo, el doctor José Luis San Pedro y su servidora, doctora Perla Gómez Gallardo, donde el objetivo de estos coloquios es acercar otras formaciones, no necesariamente jurídicas, a nivel local y a nivel mundial. El día de hoy tenemos el placer y agradecemos la generosidad de su tiempo para disertar esta conferencia magistral a la psicóloga Montpellier, quien en un momento más la doctora Karina Trejo dará cuenta de su extracto de un muy vasto currículum, pero sobre todo de esa reflexión de su vertiente de la psicología. Dador del coloquio y jefe del departamento institucionales, el doctor José Luis San Pedro. Por favor, doctor. Gracias, doctora Perla Gómez. Buenos días a todas y todos. Doctora Karina Trejo, por supuesto, bienvenida. Y saludo con mucho gusto a la psicóloga Yasmín Fuentes Montpellier y por su participación y contar con sus experiencias. Agradecemos que pueda compartir sus experiencias sobre este tema tan importante que nos parece ahora y que es bueno, sobre todo en un contexto, por lo menos para el alumnado y de alguna manera también para nosotros como profesores, profesoras, ante un posible regreso, no sabemos cómo ni cuándo, pero ya se están planeando actividades o por lo menos pensando una serie de actividades y procesos que puedan de alguna manera ayudarnos a regresar de manera presencial. Y esto implica varios cambios en muchos niveles, ¿no? Individuales, colectivos, físicos, logísticos, pero también emocionales. Cambiamos más o menos casi de una situación normal a una situación de pandemia, por lo menos preguntando cómo regresar y cómo planear esos cambios que seguramente van a ser graduales y en la medida de lo posible o manteniendo y tratando de mantener la seguridad ante todo, pero nuevamente nos vamos a enfrentar a muchos cambios, ¿no? Las rutinas que ya se han establecido ahora entre el alumnado, profesoras, profesores, pues van a tener que cambiar ahora nuevamente. Pasamos de una modalidad presencial a una modalidad virtual casi de la noche a la mañana y ahora tenemos que pensar en cómo vamos a regresar, ya no completamente de manera presencial me parece, sino ahora pues con modelos mixtos. Creo que por lo menos en una buena parte del siguiente año vamos a estar explorando estos cambios que, repito, pues de alguna manera afectan no solamente la vida docente y académica, sino otros aspectos incluso personales. Y con esto vamos a tener que lidiar de alguna manera, ¿no? Bueno, pues agradezco la conferencia magistral que nos va a exponer la psicóloga Fuentes. También agradezco la presencia del alumnado, como siempre, muy valioso, y finalmente pues unas experiencias que serán gratificantes para ustedes. Y no, la doctora Perla Gómez y la doctora Karina Trejo por la coordinación y sumarme a estas reflexiones interdisciplinarias en el marco del coloquio y por supuesto que el departamento apoya y seguirá apoyando estas actividades. Pues muchas gracias, bienvenida, Yasmín. Gracias, doctor José Luis San Pedro. Efectivamente, pues la razón de ser, como siempre, es a todas y a todos ustedes que nos acompañan y que en su momento también de manera sincrónica, ahora en esta nueva tendencia de la virtualidad, podrán escuchar y reflexionar sobre lo que nos va a compartir en el marco de la conferencia magistral Resiliencia y Plan de Vida Post-Pandemia. Damos parte a la doctora Karina Trejo, quien hará el favor
de leer la semblanza curricular para posteriormente darle el uso de la voz a nuestra conferencista. Por favor, doctora, adelante. Gracias, doctora Perla. Nos acompaña la psicóloga Yasmín Fuentes Montpellier. Ella es directora general de Servicios Psicológicos en América CIAME, con posgrado en la maestría de victimología, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y diplomada en Psicología Forense en 2008, psicoterapeuta familiar desde el 2004, perito auxiliar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en áreas de psicología con especialización en adopción, perito en psicología y perito en psicología infantil desde 2009. También perito en psicología del Poder Judicial de la Federación. Es miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología, CIEP, y colaborador de la Mesa de Trabajo de Psicología Jurídica y Evaluación Psicológica de la misma CIEP. Miembro honorífico de la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses, perito particular en materia de grafoscopía, dactiloscopía y documentoscopía, diplomada en psicología forense. También diplomada en competencias docentes a nivel medio superior, diplomada en grafología, que ha prestado servicio en esta área a empresas dentro de la República Mexicana. Cuenta con registro como capacitador externo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en temas de capacitación de alienación parental. Docente del Colegio Comprender y del Instituto de Estudios Jurídicos, es autora del diplomado en alienación parental y su abordaje en México, autora del contenido del curso de certificación para peritos en psicología en el nuevo sistema de justicia penal, impartido en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, esto en 2016, docente en materias del mismo curso en el área de victimología, creadora de perfiles en temas de alienación parental, abuso silencioso, curso de capacitación, ensayos sobre el tema de alienación parental, autora del tema La sociopatía en la alienación parental y la dinámica en la alienación parental en México, tema también que aborda el abuso sexual. Colaborador independiente en diversos colectivos, asociaciones civiles y fundaciones en la protección de la infancia y la familia en América Latina y docente de Comprender y CUEG, conferencista nacional e internacional con los temas de alienación parental, perfil de delincuente, la infancia de la víctima de alienación parental en Argentina, psicología clínica y forense en la Administración de Justicia en México y la dinámica familiar dentro de la alienación parental en Cuba, la sociopatía en la alienación parental en Tabasco y la intervención pericial en casos de alienación parental en la Anáhuac, Ciudad de México, la infancia víctima en la alienación parental en el DIF Naucalpan, y también ha participado en programas como Radio Fórmula, Radio Hoy Tabasco, Radio Fórmula Tabasco, Radio Streaming en México y Argentina y España, Radio Yus UNAM, Universidad ISEL, DIF Naucalpan, Facultad de Derecho de la UNAM y del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, y ha sido invitada en programas en ADN 40 y en TV Azteca. Pues sin más preámbulo, aquí escuchamos las palabras de la psicóloga. Muchísimas gracias, bienvenida. Buenos días, mil gracias, doctora Karina, mil gracias, doctor San Pedro, y desde luego, doctora Perla Gómez, que siempre en este pro de llegarle a los jóvenes, de darles información útil, abren estos espacios, y desde luego a la UAM, ¿no? De Coajimalpa, es un honor estar con ustedes, y en la intención de que esto que comparta con todos ustedes también, todos estos jóvenes, sea de lo más útil. En ese sentido, lo que les quiero aportar, lejos de darles muchos autores que al final ustedes tienen acceso y lo sabemos, quiero que hablemos sobre el tema, pero que lo veamos desde un fondo, una resiliencia emocional, una resiliencia de fortalecimiento espiritual, que es, como bien decía el doctor San Pedro, estamos regresando a una nueva situación, ¿no? Un parteaguas a partir de marzo de 2020, al menos en México, unos países antes, otros un poquito después, pero México nos tocó a partir de que la OMS el 11 de marzo declara esta enfermedad como pandemia, todas las medidas que realizan cada uno de los estados y que nos compete en México, el cierre, ese distanciamiento social. Ahora empezamos con una
nueva, entre comillas, normalidad, que como bien lo decían, va a ser paulatina, no sabemos exactamente cómo va a estar, va a ser una semidistancia, en fin, va a haber cambios en esa nueva integración. Pero, ¿qué estamos trabajando y cómo estamos advirtiendo los cambios emocionales? Así como vamos a adecuar toda la parte externa, ¿no? Para lograr que no exista rebrotes o para identificar cualquier anomalía física que pueda ponernos en alerta para cuidar el bien común de la población, ¿cómo vamos a regresar con ese bagaje emocional, ¿no? Espiritual y mental para esta situación? ¿O cómo estamos ya reincorporándonos? Porque al final ya hay una regreso a esas actividades cotidianas que en algún momento fueron suspendidas. Les hice una pequeña presentación que voy a compartir con ustedes. Y a ver, vamos a... Déjenme... Si ahorita la ven, denme un segundito. Ahí voy, ¿eh? Ah, ya acá está. ¿Ahí ven mi pantalla o no? Aún no. No, ¿No? Perla, Ah, se quedó la leyenda acá, un recuadro de la reunión se está grabando. Creo que tienes que darle continuar. A ver, yo estoy en el... acá está. Ahí está. No, ya, perdón. Ya. Ya ahí está. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Sí, Ahí la perfecto. ven, Muchas ¿verdad? gracias. Ok. Sí, excelente. Bueno, de hecho, en cada, son 10 láminas sencillas y cada lámina hay unas frases que las saqué de algunos libros que ahorita les voy a poner la biografía para que ustedes jóvenes, si ya los conocen, los repasen y si no, los busquen y les pueda ayudar en esa situación de resiliencia que vamos a ver rápidamente. Yo sé que ya tienen conocimiento en ese tema, pero vamos a verlo de fondo más profundo. Como les dije, por una parte tenemos todo lo que se está trabajando en las sedes institucionales, el mismo gobierno, para este regreso seguro. Es decir, toda la parte externa y de salud. Pero, ¿cómo vamos a regresar? ¿Cómo los jóvenes van a regresar ahora en la parte interna? Vamos a ver esa situación. Entonces, de hecho, aquí tiene una frase que dice, seríamos sabios si aprendiéramos más de los animales y de los bebés. Vamos a dar inicio. Como ustedes saben, desde el 2019, ¿no? En este brote de Wuhan, en Wuhan, China, donde hay esta situación de enfermedad de neumonía, etiología desconocida, en la cual empieza a expandirse, ¿no? Una situación mundial y que en poco tiempo, en muy poco tiempo, empieza a haber una exponenciación a esta afectación de salud. Y es así como la OMC, ¿no? En fecha del 12 de marzo, la declara como a esta situación de enfermedad como pandemia. Es decir, una pandemia hablamos cuando ya se extiende a más de un solo país, en este caso hasta continente, y afecta todos los ámbitos sociales de salud, económicos, laborales, como es el caso de la pandemia del COVID-19. Y como también sabemos, al menos la gente que estamos presente, no habíamos vivido una pandemia. Esta situación tiene más de 100 años, digamos, de no existir una pandemia de esta como tal una magnitud. Y tal vez no nos toque y esperemos volver a ver otra. Pero los jóvenes
¿no? Toda esta parte de los infantes, adolescentes y jóvenes, pues les tocó una situación de salud mundial que los involucró de tal manera que en esas medidas de protección y de bienestar social nos hizo ese distanciamiento, ese volver a casa, ese romper con esa rutina cotidiana de ir al colegio, de amigos, de ir a la fiesta, del novio, de relacionarnos como veníamos haciendo de manera muy cotidiana y muy cercana. A partir de estas medidas nos hacen un factor muy importante que es poner distancia. Y eso nos lleva a recluirnos. Cada persona, dependiendo su edad, dependiendo su nivel económico, social, raza, también ya lo tienen totalmente identificado, lo vivimos distinto. De hecho, todas las pandemias dejan en descubierto lo que ya existe y que no lo queríamos ver, o demuestra la calidad humana. Es el momento de demostrar de qué estamos hechos, de qué tenemos, de qué somos. Y deja eso al descubierto de lo que sucede en cada sociedad, en cada comunidad, en cada familia y en cada psique, ¿no? Vamos de lo general a lo particular y viceversa. Eso es lo que crean las pandemias, ese gran apertura de revisión. Como sabemos, estos impactos, y ustedes ya lo han vivido, tiene que ver con el bienestar individual, con la reducción económica, con la seguridad alimentaria, con la modificación laboral y la modificación educativa. Ahora las escuelas, todos los centros educativos y laborales estarán modificados desde sus mismos espacios físicos hasta las normas de entrada y salida. Y esto implica que todos nosotros tendremos que tener una resiliencia para poder adaptarnos de la mejor forma, de una forma positiva a este nuevo ingreso. ¿Estamos hasta el día de hoy equipados para eso? ¿Entendemos bien cómo vamos a revisar y cómo vamos a trabajar nuestra resiliencia? ¿La reconocemos o la oímos y ya la tenemos ubicada en concepto, pero no la hemos llevado a nuestra práctica? Es lo que vamos a revisar. Y como les decía, todas las pandemias, como ese tsunami que pasó en Japón en el 2011, si ustedes se acuerdan que fue una tragedia, y que bastaron 6 minutos, ¿no?, de ese terremoto de 9 grados de magnitud para terminar con una prefectura y dejar un aproximado de 20,000 muertos en 6 minutos. Obviamente con un impacto hacia años, ¿no? Ya, ustedes recuerden que en esa tragedia de Japón en el 2011 se afectó la planta nuclear. Y esa planta nuclear, ese mismo día, Japón lo que hace es declarar en estado de emergencia por esa situación. ¿Por qué? Porque las olas, ¿no?, que tenían una altura de 10 metros y más, rebasaron el bloqueo hacia la planta nuclear y se rompió el que enfriaba todos estos calentadores que sostenían esta planta, y llega una situación de emergencia, ya que estaban a nada de ser una catástrofe más a lo que ya estaba, como fue en Chernobyl, ¿no?, en el 86. ¿Cómo lo hizo Japón? ¿Cómo lo hizo este pueblo que en 6 minutos terminó con una prefectura, con un porcentaje alto, un 70% de esa prefectura, con la amenaza de esta planta nuclear? Y cómo a 10 años, 11 años ya de esa tragedia, ¿cómo se ha recuperado? ¿Qué hizo en ese momento la sociedad, el Estado, para poder garantizar o poder proteger a todas estas a esta comunidad que presentaba, ¿no?, a las 5 de la tarde, 2:40 más o menos por ahí de la tarde, había cambiado esta situación? Es decir, las resiliencias
no solamente son individuales, también son de comunidades, también son de sociedades. Y estos tsunamis, estas situaciones que cambian en algún momento las condiciones, deja al descubierto lo vulnerable que somos ante la muerte. Los seres humanos somos totalmente vulnerables, totalmente finitos, es decir, tenemos un fin, tenemos un espacio muy corto de vida y nos vamos a morir y nos podemos morir en el momento que tal vez no tenemos siquiera previsto, ya sea por algo natural o ya sea por algo construido socialmente o una enfermedad. También deja, como platicaba, deja al descubierto estas diferencias sociales, esas diferencias económicas, raciales, ¿no? Generacionales. Aquí tenemos el asunto que a todos los adultos nos ha llevado, nos ha impulsado en su mayoría a trabajar en todas las redes sociales y en toda la red digital. Fíjense cómo esa situación de cambio nos ha llevado a los adultos, a los maestros, a movernos, a hacer cosas, a entender que las cosas cambian en cualquier momento. Tal vez para los jóvenes, ustedes jóvenes, no les ha sido tan difícil, ¿no? Ahorita vamos a revisarlo, porque tienen más contacto con las redes. Sin embargo, no sé por qué se pasó esa rayita, pero bueno. Sin embargo, nos ha movido a todos, desde varios enfoques y desde varios puntos. También ha dejado claro que esta situación de pandemia, hay cuerpos que importan más, ¿no? Ya revisaremos, no de forma profunda, pero al final toda esta situación nos advierte panoramas distintos en un mundo que compartimos espacio, pero que al final cada sede, cada comunidad, cada país y cada familia lo ha vivido y lo está viviendo diferente. Y hay una frase que coloco, ¿no? Que es cuando la gente de una misma familia no puede mirarse y no puede sonreírse, ¿no? Es que la situación familiar es grave. Lo vamos a ver porque ustedes también recuerden que esta condición de pandemia, como ya les decía, vino a dejar a ver de forma un poco más expuesta las situaciones que ya existían. Por eso sabemos que la violencia se quintuplicó, ¿no? La violencia intrafamiliar, la violencia hasta personal. ¿Por qué sucede esto? No es que no la tuviésemos, pero es que el espacio externo nos permitía canalizar, nos permitía una distracción, nos daba una correlación con los otros, y en el momento que el distanciamiento social se pone como garantía para ese bienestar común, deja en visto todo este tipo de situaciones y todo este tipo de calidad humana o de problemas humanos que cada país, como lo dije, cada sociedad y cada familia tiene. Ahora, entonces, ¿qué es resiliencia? ¿No? De forma como, no sé por qué se puso esta línea, pero bueno. ¿Qué es resiliencia? Pues sabemos que hay una adversidad. Esas adversidades pueden ser naturales, como en el caso de Japón, una catástrofe natural, o accidentales, como en el caso de Chernobyl, o de una situación que todavía no estamos hoy ciertos, ¿no? Como decía la doctora en algún programa, si esto fue implantado, si esto fue creado, no sabemos. El asunto es que hay un virus y que ese virus está cobrando vidas. Entonces, construido, natural, al final es una adversidad. Y las adversidades ponen en condición a esa humanidad de tomar decisiones, de visualizar o de decidir en este sentido qué hacer con lo que está pasando. ¿Cómo se sobrepone a esa adversidad? Que puede ser construida o puede ser natural, ¿no? Pero al final está esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a enfrentar esa adversidad? Vamos a hacer una respuesta sana, adaptativa, es decir, vamos a respetar lo que nos indiquen los estados, las organizaciones dedicadas a este cuidado de salud. Vamos a ser conscientes de este cuidado social individual.
¿qué fortalezas tenemos? Contamos con la fortaleza, por ejemplo, la empatía. ¿Qué sucedió en Japón en este ejemplo? Bueno, la gente empezó a hacer voluntariado. Si la gente sabía plomería, carpintería, independientemente que hubiese ocupado puestos distintos antes del tsunami, se prestó de forma voluntaria y no un día, todo un año para lograr primero enfriar, ¿no? Estos reactivos, estos generadores de esta planta nuclear, para lograrlos enfriar. Se tardaron un año. Después de un año se logró equilibrar el último reactivo de esta planta nuclear, fíjense. Y todo eso se llevó en su mayoría al voluntariado de la misma comunidad. Eso es una fortaleza. Somos fuertes, somos empáticos con el dolor de los demás, con el propio, nos levantamos y damos ayuda. ¿Qué nos pasó? Lo vivimos en el terremoto del 2017 y en el del 85, que seguramente muchos de ustedes no lo vivieron, o estaban muy pequeñitos, o en fin, que la gente salió a ayudar, ¿no? Que la gente sale a tender la mano a los demás. Es decir, esas son fortalezas. ¿Cómo resuelvo? ¿Hago de forma favorable mis respuestas? ¿Aprendo realmente de esto? Es decir, doy sentido a lo que pasa, analizo lo que sucede, reflexiono lo que estoy viviendo, me conecto con mis emociones. Eso tiene que ver con el aprendizaje significativo. Hago toda esta situación, el Estado toma medidas para que no se repita, o bien toma medidas para prevenir, ¿no? Sabemos que no tiene el control al 100% cuando es la naturaleza, pero ¿qué se hace para que ese país, esa comunidad pueda reponerse de la manera más favorable y para que pueda corregir todas estas situaciones que pueden reducir el impacto de una posible situación? ¿Qué hacemos en México? Bueno, se están modificando formas laborales, ¿no? El coworking ahora es algo muy novedoso y está tomando mucha fuerza. Este es el home office, ¿no? Ya la UNAM también, como la UAM, tenían ya programas de educación a distancia. Pero ¿qué tanto esos programas hoy están más fortalecidos a consecuencia de esa situación adversa? Se hacen planes mucho más extensos, más didácticos. ¿Qué se está haciendo? Y al final, cada uno en sus diversas sedes de trabajo ha cambiado, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, los psicoterapeutas en este caso, yo hace todavía 2 años rehusaba un poco a la terapia virtual, porque decía, bueno, voy a perder contacto, ese feeling, ese sentir esos detalles con el paciente, y aunque me habían solicitado desde hace ya más de un par de años terapia virtual, me resistía un poco a esa opción y prefería ese contacto. ¿Qué sucede con esa nueva adversidad? Se abren los caminos. No podemos estar esperando a regresar al contacto, y cuando la gente está necesitada de atención, de escucha, de ese contacto, aunque sea de forma virtual, pero que exista, de ese otro. Hoy día, toda esta parte de salud mental ha tenido una apertura para entender que podemos atender a la gente en esas condiciones, y que la virtualidad también responde a una opción positiva, ¿no? Para el trabajo. Entonces, fíjense cómo todos al final desde nuestra área de trabajo hemos modificado para bien nuestras formas de llegar a los demás, ¿no? Entonces, las pandemias, la resiliencia también deja en evidencia las capacidades individuales y sociales, como lo dije. ¿De qué está México hecho ante una adversidad? ¿Cómo hace frente a las cosas y cómo las va resolviendo en la menor medida de lo posible? Entonces, eso también es un tema que nos trae consigo estas adversidades naturales o construidas. Como lo mencionamos, tenemos adversidades naturales, ¿no? Terremotos, tsunamis, cambios climáticos, ya sea algunos hasta provocados por el ser humano, que bueno, eso sería otro tema, pero al final existe. Pero también tenemos estas adversidades construidas, ¿no?
¿Y qué vamos a entender por adversidad construida? La dominación por el otro, la devastación violenta, la guerra, el estrés social, que al final, ¿qué provocan? Condiciones adversas a ese desarrollo humano, a ese desarrollo espiritual, a un desarrollo emocional. Entonces tenemos que por un lado las adversidades naturales nos retan, pero también las adversidades construidas también nos retan. Y a veces este reto es mucho más largo y en ocasiones dejamos de mirarlo como una adversidad construida y damos por hecho que es una normalidad. Por eso cuando decimos el regreso a la normalidad, y enfaticen las comillas, tenemos que hacer un alto, y es que yo creo que muchos de ustedes ya lo están haciendo, y es, ¿cómo llevaba mi vida antes de marzo 2020? ¿Y cómo llevo la vida ahora o cómo la pretendo llevar? De ahí el proyecto de vida. ¿Qué hacía antes? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo me sentía antes? ¿Cómo me siento hoy día? Porque a partir de todas esas fortalezas que yo pueda identificar como joven, como persona, voy a poder modificar, cambiar y entender que independientemente, que ya es algo muy fuerte, de las adversidades naturales o construidas, yo como joven, ustedes como joven, tienen todavía caminos de acción. A pesar de ese estrés social, ¿no? A pesar de esas situaciones en algunos países de guerra, podemos hoy día, o sería una pregunta, ¿podemos todavía hacer cambios personales? ¿Realmente podemos ser resilientes como sociedad y como individuos ante esas adversidades? Y una frase, ¿no? Necesitamos que los demás, esto es muy común, normalmente necesitamos que los demás nos amen y nos acepten. Pero es casi imposible que nosotros nos aceptemos y nos amemos. Hoy día ustedes jóvenes se suman sus adversidades que presentan en este andar de vida. Una de ellas, bueno, es la situación de pandemia, pero ya había condiciones previas, ¿no? La condición laboral para ustedes cada día está cambiando. Hoy la condición educativa, la condición de salud también está siendo modificada. Los factores estresores para ustedes son mayores. Y entonces, ¿cómo ustedes como jóvenes están teniendo alternativas o están reconociendo alternativas, tanto internas como externas, para hacer frente a ese tipo de retos? Estoy pidiendo aceptación y amar, pero no lo estoy haciendo, no lo hago yo mismo. Muchos jóvenes en consulta, fíjense que el estrés que también tienen, aparte de problemas familiares, es por buscar aceptación. Este sistema que les mencionaba, que ahora ustedes seguramente están muy empapados del coworking, es algo así. Son espacios, ¿no? Que son galerones, son espacios grandes que obviamente bien pintados, con muebles llamativos, todo en apariencia muy padre y en donde al final mencionan que vas a estar con mucha gente, ¿no? En la que puedes tal vez tomar un café, platicar, jugar futbolito. Lo que no estamos mirando de fondo es que muchos de ustedes jóvenes ya no van a poder tener una oficina independiente, que van a estar trabajando en un espacio muy reducido, independientemente que sea un espacio aparentemente muy grande, en el momento de trabajar, en el trabajo individual, el espacio es de un pupitre. Y que enfrente, al lado, al otro, atrás, allá, habrá gente que ustedes tal vez no conozcan, porque al día siguiente podrá ir otra, 2 semanas otra. Es decir, habrá un cúmulo de rotación de gente ocupando el mismo espacio sin que cada uno de ustedes jóvenes tenga un espacio propio. Y de primera vista, en esta modificación de redes digitales y de formas de trabajo distinto, lo vemos como emocionante, como algo novedoso, y de hecho lo tiene, ¿no? En la parte externa. Pero internamente, ¿cuál es la oferta hacia ustedes como jóvenes?
no hay un espacio independiente. No va a haber un espacio donde ustedes puedan recibir a quien visitan de una manera tranquila, ¿no? En esos espacios todo se cobrará. El café, la mensajería, si te pasas de tiempo con el cliente o que te buscó. Y es impensable hasta este momento que el sector salud pueda trabajar en un sistema similar, ¿no? Porque al final ese sistema parte de eso, de un espacio compartido, de un espacio de rotación, en donde no habrá una identidad personal, aunque en apariencia habrá una identidad social, ¿no? Esos ustedes también se enfrentan a eso, los que van a acabar las carreras, cómo va a cambiar todo este sector laboral y cómo ya está cambiando. ¿Están preparados para ello? ¿Lo están tomando como una forma de reflexión? ¿Están advirtiendo los panoramas, no solo nacionales, sino mundiales? Bueno, ahí vamos. ¿Qué nos trae toda esta situación de adversidad? Ya hablamos como la parte pesada y hablamos de encima, ¿no? Ese tipo de efectos secundarios negativos que trae consigo cualquier adversidad, pero también que nos puede traer, ¿no? Bueno, ya lo vimos, paciencia. ¿Qué nos ha pasado después de marzo 2020 ante las indicaciones de la OMC? Paciencia. No podíamos salir ya a la escuela, no podíamos ya ir a ver a los alumnos, tenemos que tener paciencia, es decir, parte de esa resiliencia es esa disposición, ¿no? Gratitud. ¿Qué sucedió en los terremotos? La gente dio gracias por salvarse, porque estaba su mamá bien, su papá, su abuelito, su tío, quien fuese, ¿no? Dio gracias. Es decir, estas adversidades nos siembran y nos hacen tener un alto y poder decir gracias que estoy viva, gracias por la gente que está sobreviviendo, gracias porque tengo alimento, gracias porque llegó el agua, gracias porque tengo donde dormir. En final nos motiva, ¿no? Recordar la gratitud. El cambio. Toda adversidad nos mueve y nos invita a cambiar. Cada uno decidirá de qué grado es su cambio, qué impacto tiene de forma positiva o no, pero al final te va a hacer que cambies o perezcas, ¿no? Reconocer con qué cuento, qué tengo para salir adelante, ¿no? Con quiénes cuento. Todo este reconocimiento también nos hace reevaluar nuestros recursos emocionales, económicos y sociales. Y sé que muchos de ustedes en esa situación de distanciamiento han pasado por un reconocimiento de amistades, de novios, de saber quién se mantuvo, de saber quién no se mantuvo, de familias, ¿no? A quién no vieron, a sus abuelitos, a sus tíos. Todo este tipo de situaciones nos orilla a hacer toda esta reflexión, esta empatía. ¿Quiénes de ustedes han brindado, ¿no? ayuda al vecino, al amigo? Porque al final sabemos que las pandemias dejan a la vista las diferencias, como ya mencionamos, sociales, económicas, raciales, emocionales. No toda la gente lo está viviendo de la misma manera. Los niños lo viven de otra forma, los infantes, el adolescente de otra, los jóvenes de otra, los adultos. Recuerden que las diferencias generacionales también marcan diferencias en cómo recibimos, en cómo asimilamos y cómo nos enfrentamos a esos nuevos retos. Entonces, ¿cómo tú, joven, que nos escuchas, que estás conectado, cómo lo viviste? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cuál es tu empatía? ¿Mostraste empatía hacia ti mismo? ¿No? Tener paciencia ante la situación en la que estabas. ¿Cómo estás resolviendo problemas? Fíjense que este factor es la médula de la resiliencia. ¿Cómo resolvemos problemas? ¿Los resuelvo de una manera asertiva? ¿Estoy hablando de inicio conmigo para reconocer lo que me pasa? ¿O estoy huyendo? ¿Cómo? ¿Resuelvo problemas o la verdad no los resuelvo y dejo que alguien más lo haga? Ahí podemos mirar nuestro nivel, digamos, de resiliencia, ¿no? Oportunidades. Toda adversidad, ¿no? Trae consigo
oportunidades para una acción distinta. La metanoia, que es un concepto más teológico, pero que nos habla de ese cambio profundo, de ese cambio espiritual que a veces viene, o en ocasiones, después de una adversidad. ¿Qué tanto ustedes jóvenes están buscando informarse de visiones de la vida teológicas o de cualquier corte que les pueda ayudar a explicar lo que sienten, lo que viven? ¿Están acercándose a ese tipo de información? ¿O cuál es cuáles son sus líneas de información, ¿no? Eso sería importante que revisáramos para reconocer. Ahora, ¿cuál sería el proyecto de vida? Lejos de decir que el proyecto de vida solamente es una lista y decir qué quieres hacer que esté pendiente, como viajar o comprar algo, que lo sabemos, a mí me gustaría que trabajáramos con un proyecto de vida emocional. Miren, el mejor seguro para cualquier persona es tener una mente sana. Teniendo una mente sana, vamos a proyectar emociones y comportamientos positivos. ¿Qué entendemos por positivo? Que eso nos ayude, que lo que hagamos, que lo que pensemos, que lo que sintamos, nos ayude a ser mejor, nos coloque en una posición de bienestar. Y después, cuando logremos esto, vamos a tener por añadidura todo lo demás externo, ¿no? Ese viaje esperado, ese trabajo deseado, ese chico, ¿no? Esos amigos, pero esto viene después. Siempre el proyecto de vida tiene que ir enfocado a estas condiciones emocionales y mentales que nos van a permitir como jóvenes y como adultos y en cualquier situación poder modificar nuestro equipaje. Y así como sabemos de los seguros médicos y que la gente tiene o paga por un seguro para poder tener acceso a la salud, que sabemos también que la pandemia hoy nos dejó clarísimo que la salud es un punto fundamental para cualquier persona. Hablemos de forma individual, hablemos de forma familiar, háblese de forma colectiva, de forma social. La salud hoy en día ha quedado más que clara que es un factor preponderante para poder sobrellevar los embates. Como ustedes seguramente han revisado y se han enterado, ¿quiénes fueron las personas que tuvieron mayor riesgo, ¿no? Las que tenían su sistema inmunológico comprometido, se llamaba, ¿no? Alguna enfermedad previa, problemas con el peso, problemas con la tensión arterial, cualquier problema que ya existía, lo que vino es a detonar con esa situación de pandemia. Quiere decir que si no trabajamos en la salud, si no entendemos que esta adversidad nos está dejando claro de entrada que somos seres totalmente mortales, que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Creo que a pesar de que había noticias desde el mes de noviembre aisladas sobre esa situación de neumonía, ¿no?, exacerbada, pocos de nosotros hicimos un alto, pocos. Yo sé que sí, seguramente entre ustedes hubo quien dijo, esto va a pasar, pero la mayoría no visualizamos el impacto, ¿no? Lo vimos lejano. Ah, bueno, está en Asia, no pasa nada. Y seguimos con nuestra normalidad, ¿no? Y en este vorágine de rutina en el cual no hicimos un alto en la mayoría de las personas. ¿Y qué sucedió? Que a partir exactamente del 18 de marzo que dijo, en caso de México, que dijo, se detiene la actividad laboral, todo el mundo dijimos, wow, no lo vimos venir con esa dimensión. ¿Qué pasó con los planes? Planes estancados, vuelos detenidos, transacciones paradas, negocios estancados, bodas canceladas. Es decir, hubo una serie de proyectos que los cuales pensábamos que íbamos a realizarlos
Y al final, ni siquiera acababa el mes de marzo del 2020 y estábamos todos en un cambio. Y posterior a ello, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado para que empecemos con una seminormalidad? Y una vez más, ¿cómo estoy regresando a ella? ¿Soy la misma persona que antes que marzo de 2020? Es decir, ¿soy la misma en cuanto a mi pensamiento? O bien, con todo lo que ha sucedido, con toda la información que ustedes tienen, ¿cómo están trabajando esta parte mental y psíquica? ¿Qué cambios están haciendo que les ayude a ser mejores personas? Y entonces, las preguntas que a mí me gustaría que ustedes se hagan y nos hagamos todos en este proyecto de vida, que al final es una planificación, ¿no? De actividades que se correlacionan. ¿Cómo ustedes jóvenes están invirtiendo el tiempo? Es más, ¿lo ven como una inversión o lo ven como algo que pasa simplemente y pasa de largo? Porque recuerden, ¿no? Somos totalmente mortales, ¿no? Somos totalmente vulnerables. Fíjense cómo en Japón 6 minutos bastaron para cambiar. Y en esto, unos meses bastaron para que el mundo, ¿no?, estuviese en su mayoría contagiado. Entonces, ¿cómo estoy entendiendo que el tiempo es una inversión? ¿Lo entiendo o no lo he revisado y no me he parado a analizar este punto? ¿Cómo invierten su tiempo en ese sentido? ¿Lo invierto o simplemente lo gasto? Y gastar es como abrir la llave del agua y dejar que esa agua corra sin darle una funcionalidad. Es lo mismo con el tiempo. Le abro la llave a mi toma de tiempo y estoy dejando simplemente que se seque y que se vaya ahí por las grietas, o estoy haciendo que ese tiempo tenga un resultado favorable. Por eso aquí puse como una siembra, porque el tiempo es así. Voy poco a poco sembrando, invirtiendo, y yo sé que en algún momento vendrá un resultado, pero tengo que ser paciente. ¿Estoy trabajando en ello? ¿Cómo ustedes jóvenes se sienten? ¿Se ponen ustedes a reflexionar? ¿Se dan un tiempo para decir cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Cómo me siento de aquí? ¿Cómo me siento de aquí? ¿Cómo estoy? ¿Me siento amado? ¿Me siento útil? ¿Me siento una persona que estoy en el lugar que quiero estar? Eso también es parte importante de hacer este alto. ¿Cómo me hablo y cómo me trato? Vital. Muchos jóvenes en esa búsqueda de aceptación, el lenguaje que utilizan es peyorativo, no solamente al de al lado, sino a ustedes mismos. ¿Cómo se habla? Recordemos que el subconsciente no sabe de bromas. Cada que nosotros le decimos una grosería a nosotros mismos, que maltratamos nuestro cuerpo, nuestra mente, eso se queda como una indicación que debe ser así. Entonces, revisemos cómo me estoy hablando, qué palabras utilizo. Puedo hacer un parteaguas antes y después de pandemia. ¿Ha mejorado esa situación para mí, no? Para decir, esto va a ser mejor de lo que era. ¿Me siento satisfecho con lo que hago? Jóvenes, ¿están estudiando lo que aman? ¿Están en donde quieren estar? ¿O están porque no hay opciones? ¿O estudian porque tiene que ser así? ¿Cómo están tomando su vida? ¿No? ¿Cuál es la calidad que hacen? Porque recuerden que las palabras son captadas y esa atención, como les puse aquí, va a cambiar de forma entera, ¿no? Para bien o para mal, nuestras creencias. Y todos nosotros tenemos una referencia informativa de creencias y sobre ese bagaje de creencias vamos a comportarnos. Entonces, cuando yo hablo sin tomar conciencia de las palabras que utilizo, ese bagaje de información se va a quedar como referencia y mi comportamiento se va a ejecutar a través de esa referencia. ¿Cómo alimento mi mente? ¿Qué programas veo? ¿Qué noticias escucho? De entrada, oigo noticias, ¿cuáles? ¿Cuánto tiempo me la paso viendo Facebook? Pero no es que esté mal, es qué veo en esas redes. Veo cursos, veo cosas
de viajes, que me enseñen, oigo historia, ¿qué es lo que hago? O contamino con esas redes sociales a mi mente. Es una forma de empezar a trabajar un plan de vida post pandemia. Y hace tiempo, en psicología y proyecto de vida, trabajábamos un FODA, ¿no? Que este era de fortalezas, de oportunidades, en fin, y que cada uno llenaba. Bueno, ahora yo les pongo un FOSER, ¿no? Porque tiene que cambiar un poco. ¿Qué tiene que cambiar? Ustedes hagan su FOSER, háganlo en su cuaderno, váyanlo anotando y vayan viendo que ya vean. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y qué entendemos por eso? ¿Qué es lo que me ayuda a resistir? ¿Tengo empatía? ¿Soy una persona que escucho al maestro? O sea, y escuchar implica callar mi ego, callar lo que yo ya digo que sé y darle la palabra al otro, tratar de entender a ese otro, y por escuchar no quiere decir que estemos de acuerdo. Por escuchar no quiere decir que ya hagamos lo que se nos dice, no. Por escuchar quiere decir que es una fortaleza para ustedes para poder decir, entiendo tu punto de vista, no lo he visto de esta manera, explícame más de esto, ¿dónde obtuviste esa información? En fin, escuchar es tratar de entender, va como de la mano también de la empatía, porque normalmente ustedes como jóvenes, yo los veo, y también adultos, no nada más es de jóvenes, pero ustedes observen, cuando hay una plática, en ocasiones están juntos platicando, pero cada uno está en su tema. No hay una correlación, no hay una interacción de escucharse uno al otro. Están las amigas que platican del novio, pero cada una está en su tema y no hay una secuencia a lo que la otra dice o a lo que el otro dice. Esto es muy común. Entonces, chequen su fortaleza, ¿no? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Qué es lo que me hace mantenerme? Mi amor propio, mis ganas de siempre ver las formas de algo positivo. ¿Cuál es mi fortaleza? Otra parte importante, ¿qué ofrezco? Somos una cultura somos muy pedinches, diríamos, de forma coloquial. Y si alguien no sabe qué es pedinche, es que pedimos mucho, ¿no? Para todo vamos a pedir. Cuando la gente va a la villa, según sus creencias, a donde ustedes quieran, lo que hace es pedir. Te pido, Virgencita, me ayudes. Te pido, Diosito, me salves. O lo que ustedes crean, ¿no? Pero al final siempre es una petición. Cuando vamos a hablar con la maestra, le pido que me ayude, ¿no? Le pido que me revise. Siempre pedimos. Hablamos con las parejas y piden. Fíjense, esto es como un paréntesis. Cuando trabajo con las parejas en terapia, normalmente les hago hacer una lista de cada uno de qué es lo que pide. Y créanme que me hacen listas de hasta de 15, 20 puntos, ¿no? Pido fidelidad, compromiso, compañerismo, sentido del humor, protección. Bueno, de verdad, casi 20 puntos, ¿eh? Pero cuando hacemos la lista de qué ofreces, se quedan en 3 puntos. Y una lista no puede ser de pido 20 y ofrezco 3, ¿no? Eso no puede suceder. Jamás es así. Fíjense que en la cultura, ¿no? En especial la oriental, ¿no? Japoneses, hasta los chinos, en este sintoísmo, ellos comentan, nos parecemos mucho porque también somos mucho de tener santos o imágenes y celebrar. La gran diferencia radica en que el mexicano pide y pide y pide, ¿no? Pero el oriental ofrece y ofrece y ofrece. Entonces, ¿ustedes qué ofrecen? Hagan su lista. ¿Qué aporto para mí? ¿Qué me ofrezco? ¿Me cuido? ¿Me hablo bien? ¿Me mantengo sana? ¿Me cuido de las amistades? ¿Qué ofrezco a los demás? ¿Ofrezco respeto? ¿Ofrezco escucha? ¿Ofrezco al maestro un respeto en su tema? ¿Ofrezco dar lo mejor de mí en cada actividad? ¿Qué estoy ofreciendo? Porque en ese ofrecimiento es mi aportación en mí, en mi comunidad y en el mundo.
¿Cómo me comunico? A ver, ¿soy clara en lo que quiero y cómo lo expreso? Muchas veces no sabemos ni cómo, ni qué pedir, ¿no? O ni cómo hacerlo saber. Hay mil relaciones, jóvenes, de verdad, yo espero que ustedes no sean en una de estas, en la cual por no saber conectarme con lo que quiero, vivo una relación de violencia. Y esto en verdad es un tema muy, muy importante en el tono emocional y espiritual, sin justificar nada, ni justificar al que violenta o a la que violenta, sino entender que en muchas ocasiones no sabemos siquiera decir no me gusta, no quiero esto, no me siento a gusto, no soy feliz contigo. Esto que hago no me ayuda a ser mejor. Esa es una comunicación y que empieza de forma interpersonal. Si yo empiezo a identificar mi comunicación interpersonal y sé decir lo que no quiero y lo que quiero y sé manifestarlo, mis relaciones van a ser mucho más sanas y menos violentas. Pero aquel que no sabe comunicarse, que no sabe conectarse y no identifica qué quiere, siempre va a traer consigo relaciones conflictivas o violentas. Entonces, chequen esto. Esto es para que vayan armando su plan de vida, ¿no? El equilibrio. A ver, ¿qué hacen ustedes, jóvenes, para sentirse mejor ante un momento de adversidad? ¿Buscan ayuda psicológica? ¿Meditan? ¿Oyen mantras? ¿Se dan un tiempo a solas? ¿Hacen yoga? ¿Van a caminar? ¿O brincan una cuerda en su casa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo ustedes están regresando a esa homeostasis psicológica en donde hay un desequilibrio, un desajuste, pero ustedes lo detectan y toman cartas en el asunto? Es una pregunta importante que ustedes tienen que buscar. ¿Cómo vuelvo a mi equilibrio? ¿Qué alternativas estoy utilizando al día de hoy que son mejores que en el 2020, marzo de 2020, para ahora volver más rápido a mi equilibrio? O simplemente me voy y me escondo entre las sábanas. ¿Qué hago? ¿Cómo logro eso? Y el último punto fundamental. ¿Cómo estamos resolviendo problemas? ¿Huyen? ¿Se paralizan? ¿O se bloquean? Muchas veces ante los problemas la gente dice, no sé qué hacer y se queda paralizada. O sea, no saben qué decir, se les va el habla, se quedan paralizados literalmente. Eso es una forma de no resolver el problema, ¿no? O la otra, huyen, ya ven un problema y sabes que no quiero hablar contigo, bye, me escondí, me alejo, mejor ya que ni le hablo, ¿no? Fíjense, hay una pareja en el que el varón se aleja de la mujer, se va de la casa y tiene 2 años que pasó esto y no ha sido capaz de regresar y decirle, me retiro por esta situación, ¿no? Me retiro porque no soy feliz, me retiro porque quiero a alguien más, la que sea. Al día de hoy, después de 2 años, está imposibilitado emocionalmente para poder enfrentar un problema. Es decir, ahí hay una huida. O se paralizan, como les dije, se quedan parados y se les va hasta el habla, o bien se bloquean. Igual es el bloqueo, me voy a dormir, no sé nada de la vida, ¿no? Me voy a una droga y la droga que me viaje, adiós. O el sexo, o sea, no es que las cosas estén mal, las que mencioné. Lo que lo pone oscuro es que ustedes lo lleguen a tomar como una forma de evasión. Entonces, bueno, ¿cómo están resolviendo problemas? Hagan su FOSER, sus fortalezas, su ofrecimiento, cómo se están comunicando, cómo logran su equilibrio y cómo resuelven problemas. Eso ya es tu proyecto de vida. Y es un proyecto de vida que al final es como comprar un seguro de gastos mayores en el cual ustedes saben que ante cualquier situación van a ser atendidos. Bueno, pues este proyecto de vida es un seguro de gastos mayores. Porque aquel joven que trabaje en estas áreas
pasa una persona que va a obtener de forma exterior todo. Entonces, ¿cuál es el challenge, no? ¿Cuál es el reto? No solamente es echarte la cubeta con hielos, que está súper divertido, o comerte 1000 cosas en un periodo de tiempo. Cambiemos ahora el enfoque de cómo yo hago mis retos. Y los retos que yo les invito a hacer son entre varios estos. A ver, te reto, joven, a que no te compares con otros. ¿Cuánto tiempo lo vas a hacer? ¿Una semana? ¿Un día? No importa. Te reto. Te reto a que tu realidad se convierta en lo que decides enfocarte. Entonces, ¿en qué te enfocas? ¿Estás enfocado en una creatividad, en una situación de bienestar? ¿O dónde está tu enfoque? Porque recuerda, eso es tu realidad. Hablamos de esa situación del perdón, ¿no? Y perdonar no se trata de ser amable con alguien más, se trata de ser amable contigo mismo. Entonces, te reto a que revises si guardas rencor, si estás esperando. Muchos autores y hacen bien en decir el rencor, el odio, es como tomarte el veneno y esperar que los demás les pase algo con eso. No va a suceder, ¿no? El único que se va a morir eres tú. Y hay muertes emocionales y muertes psíquicas. Entonces, ¿cómo estás trabajando eso? Haz cosas que ames. ¿Lo haces? ¿Amas el estudio? ¿Amas de la lectura? No sé, ¿qué haces? ¿Estás corriendo? ¿Estás aprendiendo a algo nuevo? No sé lo que tú quieras, pero que lo ames, que te nazca, que digas, me visualizo aquí. Deshazte de tus cuentos. ¿Qué cuento te cuentas, joven? ¿No? Es que yo no puedo porque mi papá me pegaba de chiquito. Claro que es una realidad y nadie puede negar esa situación de violencia, pero ¿tú qué haces para cambiar eso? Eso es parte de esa resiliencia, ¿no? Es esa fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza para no ser como eso que sabes que daña, que lastima, que no te gusta? ¿Qué cuento te cuentas? Cuando tú despiertas, ¿cuál es tu cuento? Soy poderosa, soy bella, voy a poder, o mi cuento es de terror. No valgo nada, la vida es una basura. ¿Cuál es tu cuento? Y acuérdate que lo que la gente piensa de ti, fíjate qué importante, no tiene nada que ver contigo y todo que ver con ellos. Entonces, que tus retos sean internos, que tus retos sean emocionales. Todo lo de afuera lo puedes lograr, pero si no lo haces de forma interna, lo de afuera será una persecución de miedo, una persecución de necesidad de adaptación, una persecución de búsqueda de patrones sociales, que al final todo ese tipo de cosas externas jamás harán que tú como joven seas una persona feliz. Y bueno, aquí está esta palabra que me encanta, que es respira, estás vivo. Y fíjense que algo importante, recuerden todas estas gentes que lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID, que es algo muy, muy fuerte, lo que más se quejaban es no puedo respirar. Acordemos que esta situación de neumonía que exacerbada, lo que hace es que hace una fibrosis en los pulmones, que impide la respiración, fíjense. Entonces, las palabras que la gente en esa situación menciona con más ahínco es no puedo respirar. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros respirando en este momento? ¿Cómo estoy agradeciendo esta posibilidad de estar vivo? Hay un libro, y aquí les dejo unos libros que si ustedes quieren pueden checar, puedes leer, joven. Están en el internet, lo pueden bajar, en fin. Uno de ellos es El hombre en busca de sentido. Seguramente ustedes ya lo han leído, algunos, pero si no, no se lo pierdan, de Viktor Frankl. ¿Por qué? Porque al final hablamos del aprendizaje significativo, ¿no? De cómo parte de la resiliencia tiene que ver con cómo le doy sentido a lo que aprendo, cómo le doy sentido a lo que vivo. ¿Cuál es para mí el sentido de esta pandemia?
¿Cuál es para mí el sentido de la pérdida física de alguien, del abuelo, del tío, que es lamentable? ¿Cómo estoy asimilando esta situación? Y Víctor Frank, el padre de la logoterapia, vivió en el Holocausto, ¿no? Y él narra en su libro cómo la capacidad de su mente de contarse un cuento distinto, de contarse un cuento donde él se veía libre, donde él se veía que podía salir adelante, pese a las condiciones adversas de ese momento, que era un holocausto, en donde ustedes saben que les quitaban hasta el nombre. Eran solamente el 1500, ¿no? El 2300. Le arrebataban todo. Hay de adversidades a adversidades. En esta adversidad construida, como es un holocausto, se les quitó todo. Sin embargo, hubo gente como Víctor Frank dentro de los refugios que logró sobrevivir gracias, como él lo platica y lo narra, a esta forma de contarse un cuento de esperanza, siendo positivo en esta fuerte adversidad. Entonces, bueno, el hombre en busca de sentido. Este libro también les recomiendo, de You Are a Badass, ¿no? De Jen, que me tapa. De Jen Sincero. Este libro nos va a platicar y lo van a leer, que vieron frases en las láminas de, a ver, eres una persona capaz, pero para ser capaz, para ser feliz, tienes que revisar qué tienes aquí adentro. ¿Cuál es la calidad de tus pensamientos? ¿Cuál es la forma en que te hablas? Y sobre eso vas a poder ser un capaz, o como diría, de hecho lo voy a decir porque en México está traducido como tú eres un chingón, ¿no? Entonces, you are a badass está traducido como tal, es decir, tú eres un capaz. ¿Qué tanto de ustedes te creen esa capacidad y decir yo puedo, ¿no? Yo puedo generarme ambientes distintos. Entonces, bueno, eso también. Hay otro libro que se los dejo también, que es el Hacia la Paz Interior. Y que de aquí saqué esta palabra, respira, estás vivo, ¿no? De Thich Nhat Hanh. Búsquenlo. Es un libro muy sencillito que ustedes van a poder revisar y leer y entender que lo principal al día de hoy lo contamos con él y es gratis, y que es el oxígeno. Recuerden, las comunidades se acaban en minutos. 6 minutos, 5 minutos, 3 minutos, adiós. Sin oxígeno, fíjense lo que pasa, ¿no? Tragedia. Miles de personas pierden la vida. ¿Ok? ¿Qué hacemos con ¿Qué hacemos con este oxígeno que tenemos? ¿Cómo estoy respirando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Vivo de forma con sentido o solamente estoy viviendo dejando pasar la vida? Y el siguiente es Los 4 Acuerdos de Miguel Ruiz, que también nos platica en esa situación de la forma, de la importancia de las palabras, de cómo las palabras hacen acuerdos y cómo generamos acuerdos que ni siquiera nos damos cuenta que no son nuestros. Es de nuestra mamá, de la abuelita, o sea, ¿de dónde generamos ese acuerdo y en qué momento me lo creí y en qué momento estoy viviendo una realidad que no es la mía? Entonces, bueno, se los dejo para que ustedes lo puedan trabajar y podamos, para cerrar, entender que la resiliencia, que además es un término nuevo, 50 para acá, digamos, más utilizado, pero al final ese concepto tiene que ver con la fortaleza. La resiliencia es la fortaleza en la que cómo cada uno de nosotros va a resolver problemas de una forma mucho más positiva, generando bienestar ante las adversidades. Y ya vimos que hay de diferentes formas de adversidades y nosotros nos va a competir cómo enfrentar esas, ¿no? Cómo readaptarnos, pero nunca como esperando que sea lo mismo que marzo 18, ¿no? Jamás esperando que sea lo mismo, porque entonces ahí no habremos aprendido nada. Tendremos que entender que tendremos que ser totalmente mejor que lo que éramos ante marzo 2020. De otra manera, las adversidades se repetirán y serán cada vez mucho más impactantes. Entonces, te invito a que lo revises, a que hagas tu plan de vida, ¿no? Tu FOSER, pero en ese sistema, hago un plan de vida emocional, psicológico, mental,
porque a partir de mi proyecto de vida emocional voy a obtener todo lo demás, viajes, trabajo, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque voy a tener la fortaleza emocional y mental para creerme alguien merecedor, para creerme alguien capaz de ser amado y de amar, para entender que puedo lograr cualquier situación de la forma más positiva para mí, para los demás, de ser generadora de cambios, de empatía, de ayuda, de fortaleza, para entender que el mundo es enorme y que puedo saltar de este país de la mejor forma si yo visualizo las posibilidades. De poder reconocer si en este momento ustedes o alguno de ustedes está llevando alguna relación de violencia y que no logren advertirlo o aceptarlo y poderse mover. Tú, joven, tienes toda la posibilidad de hacer el cambio, pero va a depender que tú te des un tiempo, revises tus fortalezas, revises esas capacidades y puedas reconocer que la resiliencia tiene que ver con la forma que cada uno vamos a resolver el problema de la manera más benéfica posible y que en ello haya un crecimiento. Entonces estaremos siendo resilientes con un proyecto de vida post pandemia. Mil gracias. Muchísimas gracias. Pues antes que nada nos dejas, lo cual debe ser reflexionando. Ahora sí que nos das luz. Creo que siempre es importante acercarnos a quienes saben y a quienes generosamente comparten pues no solo el tiempo, sino su conocimiento. Y bueno, en tu caso, la verdad es un privilegio siempre escucharte porque no solamente es la información, sino la actitud y eso se valora doble. Pues primero agradecer, decirle a todas y a todos que estuvimos recibiendo sus comentarios en el chat y en un momento más estaríamos dando lectura para ir haciendo el cierre de la sesión. Reiterarles, digo, hay mucha información, pero afortunadamente la vamos a tener disponible para que después puedan ustedes hacer este ejercicio reflexivo, puedan volver a escuchar a la psicóloga y sobre todo, pues que esa será la primera de muchas, ya la estamos comprometiendo aquí, de muchas más ejercicios, no saben, bueno, se pudieron dar cuenta cuando se leyó su currículum de todos los campos que maneja, así que esta es tu casa, ahora sí que la casa abierta, el tiempo está abierta siempre a personas tan valiosas como tú. Te agradecemos esta, reitero, generosidad y que esta será la primera de muchas, confiamos que conforme a su saturada agenda, porque también hay que decirlo, siempre está más que activa en muchísimos espacios, puedas en otro momento también seguir compartiendo. Pues muchísimas gracias y doctora Karina, pues si gustas, hacemos la otra parte del intercambio para efectuar. Gracias. Muchas gracias, Yasmin, por tu ponencia magistral, muchos elementos que a veces no consideramos en el día al día y sin embargo me parece que podemos hacer o echar mano de ellos y lo hemos hecho de muchas maneras, de manera inconsciente, tal vez no siempre de manera explícita, pero pues en tanto hemos evolucionado, me parece que pues, la historia nos ha mostrado que tenemos cierta capacidad de adaptación evolutiva y de cambio y de alguna manera de resiliencia, ¿no? Y está muy vinculado a los aprendizajes y desaprendizajes, tanto individuales como colectivos, y esto nos puede llevar hacia caminos de mayor o menor beneficio en función de esas experiencias acumuladas y la forma en la que vamos resolviendo los problemas individuales y colectivos. Agradezco mucho la presentación, espero que sea una de varias que se estén desarrollando en el marco del coloquio, porque sin duda va a ser un tema con el que tengamos que estar trabajando y refrescándonos constantemente en los próximos meses, en los distintos ámbitos, en el educativo particularmente, en tanto pues somos comunidad, digamos, universitaria, pero sin duda en los otros ámbitos también fuera del ámbito académico, laboral, personal, familiar, sin duda, y creo que en la medida en que podamos refrescarnos con esas experiencias
y tener en la práctica, incluso valdría la pena tal vez un taller, ¿no? Mucho más focalizado, de tal manera que podamos ir indagando o explorando ya de manera personal y colectiva algunos de estos elementos que bien planteaste. Muchas gracias. Gracias a la doctora Perla Gómez, a la doctora Karina Trejo, por supuesto al alumnado y a todos los quienes nos acompañaron en esta sesión. Muchas gracias.